Noemi el que agrega esto. Veníamos hablando, Jair lo viene planteando fuera de aire cuando decimos, ¿qué está pasando? Y dice, fíjense lo que está pasando con la privatización de los trenes, uno de los temas más acallados, porque no se ve mucho publicado al respecto, no es parte de la agenda, digamos, ¿no? Hay sectores claves de la logística nacional que están iniciando una etapa de privatización. Sabemos lo que esto significa, ¿no? La privatización de los trenes, y queremos saber qué está sucediendo, y por eso lo tenemos en línea a Facundo Frey, que es licenciado ferroviario, que es miembro del equipo de transporte de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. ¿Cómo está, Facundo? Gracias por recibirnos, te saludamos. Felicitas y Jair. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias por el contacto. Felicitas, ¿qué tal, Jair? ¿Qué está pasando? Contanos un poco, cuando hablamos de privatización ferroviaria, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué servicios? Mira, desde el equipo de transporte de la Fundación estamos laburando hace unos meses este informe que salió esta semana, se está presentando hoy mismo, donde tratamos de poner un poquito en perspectiva qué significa la privatización y qué es lo que se está privatizando. Los ferrocarriles suelen tener un peso importante en la sociedad, digamos, por lo menos un peso emotivo importante, pero muchas veces no sabemos cómo está constituido el sistema, qué partes tiene el sistema, etc. En el informe tratamos de hacer una radiografía clara de lo que está pasando, de cuáles son las empresas que actúan en el sistema. Pensemos que venimos de una estatización parcial, de un proceso donde el Estado fue adquiriendo y sumando capacidades, creando empresas públicas, capacitando personal. Ahí tenemos Trenes Argentinos Operaciones, que es la que el público del AMBA conoce porque es la que ofrece la mayoría de los servicios del área metropolitana de pasajeros. Tenemos Trenes Argentinos Carga, que tomó la red que los concesionarios originarios de los 90 abandonaron prácticamente. Y todavía tenemos ciertos actores privados que sobreviven a ese proceso privatizador de los 90, pero con unas características bastante distintas a las originales, ¿no? Si en los 90 habían recibido una red consolidada, hoy tienen una red que sigue siendo del Estado, pero está concesionada al privado, bastante más deficiente. Bien. Sobre eso se suma el nuevo proceso privatizador que propone este gobierno. Parte de la ley, dentro del listado de empresas a privatizar de la ley Bases, sin atenuantes, sin ningún tipo de, como algunas otras empresas públicas que se habla de participación privada en una empresa pública o de cierta restricción de la privatización. Las empresas ferroviarias están puestas en la ley Bases como una privatización completa. De hecho, se plantea que para Trenes Argentinos Carga, que tiene una red de las más importantes, conecta Buenos Aires con Cuyo, con la Mesopotamia y con todo el norte grande, se plantea una privatización total donde hasta los vagones y las locomotoras sean vendidos. Claro. Y Trenes Argentinos Operaciones, que hoy es responsable de transportar buena parte de los usuarios que se mueven en el área metropolitana, también está pensada como una privatización total, aunque de esa tenemos muchos menos datos. Está muy bien esta diferenciación, ¿no? Lo que es concesionar o privatizar un servicio, y esto que vos nos estás contando, que es vender todo, hasta los vagones. Exacto. En el informe que titulamos Trenes Argentinos Hoy, entre el ajuste y la puesta a punto para la privatización, hacemos un balance entre lo que dice el gobierno, cuál es su objetivo. El gobierno nunca planteó una medida de eficiencia a la hora de privatizar. En los 90 quizás hubo algún cierto discurso de, el Estado está gastando y ahora deberíamos dejar de gastar. Acá no está ni siquiera explicitado ese fin. Simplemente se dice que el Estado no tiene que operar porque el Estado se tiene que correr de todos los servicios. Y cuando vemos que la experiencia internacional está lejos de decir eso. Es muy difícil, por ejemplo, pensar un servicio metropolitano de pasajeros solo pensando en el AMBA. Ahora podemos pensar un poquito más en el resto del país y hablar un poquito de lo que es la red. Es muy difícil pensar un servicio metropolitano sin algún tipo de subsidio. Se piensa acá, se piensa en Nueva York, en China, en cualquier lado.
la idea de que el bien, el que hace el servicio es superior a lo que se le puede invertir en él. Totalmente. Facundo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Muchas veces terminamos charlando de los proyectos del gobierno de turno, del proyecto libertario de reforma laboral, del proyecto libertario para nuestros ferrocarriles, pero ¿qué se le puede contraponer? En algún momento en Argentina se discutió incluso trenes de alta velocidad que unieran algunas de nuestras principales ciudades. Hoy en China, en algunos de los países desarrollados en serio, ¿eso es una realidad? ¿Podemos soñar algo así en Argentina? Mira, lo que termina pasando y muchas veces es que ante situaciones de extrema debilidad estructural, digo, cuando el ferrocarril carece de la capacidad y el ímpetu de poder autodesarrollarse, empiezan a surgir estas soluciones que parecen ser mágicas y que enganchan bastante. Lo que necesita sobre todo el ferrocarril es un proyecto a largo plazo. Son inversiones que son altas y que necesitan perdurar en el tiempo y tener una visión de largo plazo. Desde que se recuperaron las líneas metropolitanas, sobre todo, y estas líneas de carga que les mencioné, el Estado con idas y vueltas ha tenido una actitud de política sostenida en el tiempo, donde se invirtió, donde se compraron trenes, donde se renovaron vías, donde se capacitó personal, donde se crearon carreras en universidades específicas. Yo soy hijo de una de esas carreras. ¿Cuál es la carrera? Sí. La licenciatura en Gestión y Tecnología Ferroviaria de la Universidad de San Martín. Claro. Sí. Y no es la única, la Universidad de San Martín, la Universidad de Lanús, la UTN crearon en el mismo periodo donde el Estado reasume el control de los ferrocarriles y le empieza a dar el ímpetu. Se crean varias de estas carreras, no solo en el área metropolitana, que contribuyen un poco a esta construcción de un ferrocarril con más capacidades. Claro. Esos procesos no fueron lineales, obviamente se encuentran altibajos y momentos donde la inversión no se refleja en lo que se ve en la vía, digo, pero pensemos lo que dejaron las concesiones alrededor de 2010, los trenes viejos, las vías viejas, una cultura de la seguridad muy baja, y hoy tenemos una empresa que tiene foco en la seguridad, que tiene vías renovadas, señalamiento renovado, que tiene material rodante renovado. Si bien uno puede encontrar y va a encontrar falencias y que faltan muchos aspectos, todo eso fue una acumulación que logramos como sociedad invirtiendo en esa empresa y que hoy está en juego otra vez, no se sabe para qué. Claro. En el informe hacemos un poquito este contrapunto entre una empresa que se quiere privatizar, entendiendo también que es difícil darle un modelo de negocio al privado, cuando para el Estado no es negocio. ¿Cómo se explica que un privado venga a operar bajo qué criterio, qué inversión va a hacer el privado que no está haciendo el Estado? Es muy difícil encontrar eso. Y a la vez que el Estado sigue manteniendo un nivel de inversión, si bien hubo un ajuste y se nota, se ve, hubo una reducción de prácticamente el 15% del personal, entre despidos, planes de retiro y jubilaciones, bajó el 15% de la planta de las empresas ferroviarias públicas. Si bien ese ajuste existe, es menor que en la mayoría de las empresas públicas. Y eso se explica porque en parte el gobierno está preparando este terreno. Sin esas inversiones públicas, las empresas no serían atractivas para que un privado venga. Entiendo perfectamente. Qué interesante todo lo que nos estás contando, Facundo, tanto para hablar sobre los trenes, ¿no? Y además uno siempre cuando piensa o reflexiona sobre los trenes y piensa en Argentina y en lo necesario que sería tener un servicio de trenes que además salvaría vidas, ¿no? Además de que tenemos un país hermoso para conocer, con tantos kilómetros para recorrer, que resulta tan caro de otra manera, prohibitivo para muchos de los compatriotas, tener un tren además asegura vidas, cantidad de siniestros viales que tenemos hoy en las rutas, entre otras cosas, además de ser ecológico, además de todas las cuestiones que podemos decir del tren. Ojalá que en algún momento tengamos realmente los trenes que nos merecemos.
Exacto. Aparte, si el Estado se vuelve a desprender de los ferrocarriles, yo creo que es un error grave en un punto en que perdemos una herramienta de vertebración nacional, perdemos una herramienta a futuro, más allá de lo acumulado y lo que tenemos Sí. hoy día, que podemos hacer hoy día, es una herramienta que se pierde a futuro. Gracias, Facundo, por recibirnos. Te mandamos un abrazo grande. ¿Dónde podemos ver el informe? Gracias. Perdón, para los que se quedaron. Los invito, sí, en la página de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, Bien. ahí van a encontrar el informe completo y también un montón de informes de otros equipos que trabajan geopolítica, energía, vivienda, así que los invito a conocer Perfecto. los informes de la Fundación. Te mandamos Gracias. un abrazo grande. Gracias, Facundo. Facundo Frey, licenciado ferroviario, miembro del equipo de transporte de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Así en la página de la Fundación encuentran el informe vinculado a los trenes y a otras temáticas muy, muy importantes.